Una visita provechosa. Ese es el tema que se está desarrollando y el hermano Elmer desarrolló la primera parte el domingo anterior y me correspondió a mí hacerlo en esta ocasión. Si ustedes recordarán, en la semana anterior, el pasaje que estudiamos, Pablo, el apóstol Pablo, estaba defendiendo su visita y él les afirmaba que a pesar de todo, la visita que él había realizado a Tesalónica no había sido un fracaso. Y a veces depende de cómo nosotros miramos éxito o fracaso, de las situaciones o de las cosas que nos llegan a nuestra vida para poder nosotros descubrir cuándo algo para nosotros ha significado un éxito. Probablemente depende de la perspectiva que yo tenga de la vida. También de esa manera pues yo también voy a poder ver mis logros o mis fracasos. Acordémonos quién era Pablo. Pablo era un personaje fuera de serie, porque los judíos de Tesalónica, lo veíamos ahí, lo habían acusado de algo que en realidad muchas de las cosas que dijeron eran inventos, eran rumores. Y siendo como son los rumores, ¿verdad? Eso presenta inconvenientes en cualquier lugar. Incluso hay una película que habla sobre pasar un chisme en una institución educativa, ¿verdad? Un gossip en inglés, y lo que hacen es que empiezan a decir algo que no es de una persona y esta persona al final de cuentas sale afectada. Pero era parte de una materia, de un estudio que tenían que realizar. Y esa situación, pues en la vida se nos va a presentar de manera real. Tal vez no va a ser una simple habladuría que la gente va a decir, no, yo lo hago bromeando. A veces las personas hablan en mal todo el tiempo. O sea, en este momento lo que estábamos viendo nosotros en la lectura que tuvimos era de que eran rumores, y eran rumores de los mismos judíos que no querían dejar la situación que estaban viviendo como consecuencia de que sus actos que ellos tenían en ese momento pues les estaban generando algún tipo de ingresos. Ellos estaban perdiendo credibilidad delante de las personas que se estaban convirtiendo. A lo mejor habían dejado de vender lo que ya vendían, se habían vuelto al negocio, se habían vuelto parte de esa sociedad que los había acogido en ese sector, y por lo tanto de alguna forma ellos estaban entonces llevando una vida como los de Tesalónica cuando no habían sido convertidos. El año pasado nosotros estudiábamos la parte esa de cuando, ¿verdad? O sea, él se encuentra con una férrea disputa de conocimiento. Mucha gente estaba ahí. Recuerden de que la cuna del conocimiento estaba ahí. Y entonces muchas cosas se hicieron, habían templos dedicados a ciertas diosas e incluso se hacían figuras de esos dioses. Se hacían figuras de esos dioses, ¿para qué? Para generar un ingreso. Así es que la gente no solamente llegaba a esos lugares por diversión, por negocios, por conocer, sino porque allí ellos habían encontrado de alguna manera una forma de vivir bien. Y Pablo, a pesar de todo eso, él era un hombre, como decía yo allí al principio, que era un personaje fuera de serie. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la Biblia, si nos empezamos a ver nuestra Biblia, vamos a encontrar que desde el momento en que él se convierte, cuando él aparece en el libro de los Hechos como ya una persona que se convierte al Señor, él entonces empieza a sentir una pasión por las almas. Empieza a sentir lo que realmente le importaba a él como un cristiano. Y él incluso lo llega a decir, porque yo recibí del Señor. Entonces él decía, a mí nadie me lo enseñó, a mí me lo enseñó el Señor. Y esa situación, esa pasión por las almas, lo llevó a realizar viajes. Y realizó no uno, sino que realizó 3 viajes misioneros por el Mediterráneo. Y ahí nos encontrábamos que él llegó a un lugar que se llama Filipos, que queda en la parte norte de Grecia, en la antigüedad.
y allí en ese lugar fueron encarcelados. Ahí tuvieron el primer encontrón con la turba. En Tesalónica una turba fue movida por rumores y asaltaron la casa de Jasón. Allí lo llegaron a buscar y eso nos predicaba el hermano Elmer, y de ahí fueron sacados, como dicen, a escondidas para que no los matara la gente. Llegan a Berea y allí se encontró con un grupo de judíos que eran un poco más nobles que los de Tesalónica. Entonces Pablo hace una visita a esos lugares porque el Señor lo había comisionado para algo más importante que el hecho de poder sufrir en carne propia cualquier vejamen que le viniera. Y es por ello que él en una ocasión él dice: pues yo he sido llamado a ser apóstol de los gentiles. Y fue llamado con tal pasión que él tenía. Fíjese que cuando a una persona Dios lo quiere utilizar, lo va a preparar en la universidad, en las mejores universidades. A lo mejor uno dice: yo no sé por qué estoy estudiando esto, y a mí quizás no me gusta, quizás mi papá, mi mamá o alguien así, pero usted no sabe por qué. El plan de Dios para su vida es que en algún momento usted lo va a utilizar, y lo va a utilizar para el servicio del Señor. Porque Pablo dice que fue educado a los pies de Gamaliel. Entonces estuvo en una de las mejores universidades. El tipo conocía de muchos idiomas entonces. Y cuando hizo su viaje misionero, era el único que podía ir a hablar con la gente letrada de Grecia. Es por ello de que Pablo entonces se enfrenta, a pesar de que haya oposición entre los de su misma raza, a eso a él no le importa. Y por ello es que él de repente puede mencionar algunos logros. Él hizo una buena cosecha. Dentro de sus logros podemos decir que se convirtió en una vendedora de púrpura, decía, una mujer llamada Lidia, que era noble o rica, y la conversión de un carcelero. Cuando nosotros leemos en Hechos 16:31, dice que se convirtieron. ¿Y qué he de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces quiere decir que el logro de Pablo es que mucha gente se le estaba convirtiendo, y a los judíos no les gustaba. Incluso hay una disputa entre Pedro y Pablo en un momento, porque Pedro todavía quería judaizar a los nuevos cristianos, y Pablo dijo que no era conveniente eso. Los problemas de Tesalónica entonces no eran los primeros que iba a encontrar. Por lo tanto, él toma una actitud de que es lo normal. Siempre cuando nosotros queremos hacer algo, siempre vamos a encontrar oposición de más de alguna persona. Otro aspecto es que realmente lo que él hacía era declarar la palabra del Señor. En Hechos 17:4 dice: y él declaraba y exponía por medio de las Escrituras que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos. Entonces, de alguna manera, Pablo se estaba convirtiendo en una persona que se preocupaba por las personas a las que él estaba llevando al evangelio. Lo estaba manteniendo como podríamos decir, hombre a hombre. Cuando algunos de ustedes jugaron basquetbol alguna vez o lo juegan todavía, y el entrenador los mandó a marcar hombre a hombre, tuvo que agarrar a uno por uno, y Pablo hacía eso. Entonces, pero dice que él hizo todavía algo más. Hizo como la madre, como una nodriza, dice, que amamanta a sus hijos. Es lo único de lo cual nosotros no podemos dar fe, ¿verdad? Es como es esa situación. Pero todas las mujeres acá, las que Dios les ha dado la dicha de ser madres, deben saber eso, de que cuando están amamantando a sus hijos, a pesar del dolor que les puede ocasionar, siguen haciéndolo. ¿Por qué? Porque tienen un cuidado hacia ese pequeñín. Entonces lo hacen con mucho amor. Y no sé por qué razón los niños en esa edad tienen la costumbre de que muerden, ¿no? Como que se van a caer. Ayer veíamos a una señora y le digo a mi hija: mira, ¿te acordás cuando estaba así tu hijo? Porque estaba mordiendo el bebé, ¿verdad? La parte ahí del pecho de la madre. Entonces, de alguna forma, Pablo se había comportado de esa manera. Los cuidaba al grado de: mira, no te vayas a apartar. Estaba con el cuidado especial de que aquellos que habían reconocido ya al Señor Jesucristo no se volvieran a los ídolos,
o que no se convirtieran al judaísmo de nuevo. Por lo tanto, creo que eso es lo que le llevó a decir a Pablo que su visita no había sido en vano. Su visita había sido de provecho, y estudiamos todo el pasaje que leímos fue de 1 Tesalonicenses 2, de los versículos del 1 al 9. Y eso fue lo que nosotros recibimos. Esa fue la enseñanza que nosotros recibimos. Pero esta mañana yo quiero a ustedes invitarles a que tengamos una lectura continuada de lo que es los versículos siguientes de 1 Tesalonicenses. Pablo se refiere a los de Tesalónica de esta manera. Veamos versículo 10. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, de una forma santa, justa e irreprochable. Versículo 11. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que lo llama a su reino y gloria. Esa es la continuación de la lectura que vamos en esta mañana a estudiar. Y me llama a mí poderosamente la atención, porque a él, recuérdese que a él lo están acusando de algo que en realidad no había hecho. Es como que usted, dentro de su trabajo o acá dentro de la iglesia, usted se ponga a hacer algo y la gente va a empezar a murmurar. Y si va a empezar a murmurar, puede ser que sea porque usted lo quieren quitar, como decimos en buen salvadoreño, le quieren serruchar el piso, quieren el cargo que usted tiene. Y esto es que acá en la iglesia, bueno, aquí no le pagan a uno, ¿verdad? Pero en el trabajo muchas veces quieren el cargo de uno porque creen que tal vez a lo mejor vamos a ganar más. Bueno, aquí, ¿cómo no? Sí nos paga, el Señor nos paga, perdón. El Señor es el que nos paga, pero aquí el pastor no nos va a pagar aquí el trabajo de nosotros es voluntariado. Y ojalá todos fueran voluntarios dentro de la iglesia. Ojalá todos dijeran, yo quiero ayudar, yo quiero trabajar por la obra del Señor. Y como en un juicio, Pablo se presenta, ¿verdad?, ante un juez donde él está siendo juzgado, y él empieza de alguna manera, presenta su alocución, se presenta como todo un abogado, y él no era una simple persona, era una persona que conocía las leyes, que conocía la parte escritural. Es decir, era una persona letrada en un buen lenguaje nuestro. En el versículo 10, Dios y ustedes me son testigos. Fíjese qué buena cosa es que usted pueda tener para su defensa dos personas que atestiguen de usted. ¿Qué es lo que usted esperaría que alguien esté en el momento de un juicio, alguien llegue y atestigue? Usted necesita que atestigue a su favor y no en contra. Y en ese momento Pablo, él les presenta solamente dos, y les dice, bueno, pues yo traigo aquí mis testigos. Si nos imaginamos el ambiente, y dice, Pablo de alguna manera apela a quien mejor a él lo conoce. Y en este caso, su primer testigo, Pablo apeló a Dios. Y como dice nuestro pastor, mire qué cosa más hermosa, tener a alguien en su defensa que no le va a fallar. A lo mejor nosotros vamos a fallar. Quizás si nos preguntaran, mire, ¿y usted conoce a fulano de tal? Y uno dice, no sé para qué será lo que me están diciendo. Pero cuando Pablo se presenta delante del juzgado, digamos, del jurado que lo está evaluando, él dice, pues yo tengo un testigo. Y por eso dice, Dios me es testigo. Fíjese que tener esa solvencia moral. Yo no sé cuántos de los que estamos acá tenemos la solvencia moral para decir, mire, fíjese que a usted lo acusan de esto, esto y esto otro.
y poderle decir: Dios conoce mi corazón, conoce las intenciones que hay en mí. Yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos decir eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ponemos a Dios como testigo, recuérdese que de Dios no nos podemos burlar. Nosotros podemos burlar a las autoridades, podemos engañar a cualquiera, a nuestros familiares, pero a Dios no lo vamos a poder engañar. ¿Tendríamos la solvencia moral nosotros para poder decir y poner como testigo a nuestro Dios? Si yo necesito conseguir algo, voy a poner al cielo como testigo de lo que yo estoy queriendo conseguir. Mi comportamiento delante de Dios no se esconde, y Dios me conoce. Y cuando nosotros podemos decir que sea Dios mi testigo, estoy yo avalando que cualquier situación que pueda darse, entonces Dios es el que tiene el control. A veces las personas tienen la mala costumbre de jurar, ¿verdad? Y juran por Dios, incluso hacen señas y dicen: te lo juro por Diosito, mira, y se pegan un beso entre los dedos, y suena ahí, ¿verdad? Y te lo juro por Dios, así fue. Y uno dice: ¿será tal lo que está diciendo? Hace años yo trabajaba en un lugar, en una institución educativa, y nosotros teníamos un grupo ahí de personas que éramos los que administrábamos el lugar. Era una junta, ¿verdad? Así le llaman, como una junta de gobierno. 5 personas en ese lugar. Los que conocieron ese lugar han de decir: ah, así que vos eras de esa junta. Sí, yo era de esa junta. Y ahí tomábamos decisiones, cosas que había que cancelar personal. Nos llegaban y pum, teníamos ahí, pero era colegiada, decíamos: perdiste 4-1, perdiste 3-2, ¿verdad? Pero una forma. Pero una vez una persona quería votar a alguien y dijo: si estoy mintiendo, dijo, y estaba mintiendo, dijo: fuego, un rayo que caiga y me parta. Y mi amigo, con el que éramos el 1 y 2 en el grupo, ¿verdad? Siempre tiene un más allegado en los grupos, me dijo: Carlos, quítate porque nos va a quemar, me dijo. Yo ya sentía que pasaba el rayo entre el edificio y nos quemaba a los 3 que estábamos, porque estábamos juntitos. Entonces hasta hicimos nosotros la broma de hacernos a un lado. Pero muchas veces que nosotros estamos poniendo a Dios y al cielo como testigos de las cosas que en realidad nosotros conocemos que son una falsedad. Entonces fíjese que Pablo fue comisionado por el Señor. Él directamente había sido enseñado para poder llevar su evangelio. No llevaba palabra de hombres, llevaba la palabra del Señor. Y lo que él quería era que el evangelio se extendiera a los gentiles, a aquellos a quienes no les podía llegar de otra manera, porque recuérdese que había una rivalidad entre los judíos y los gentiles, porque los gentiles eran vistos como una clase, o como es en la India, como una casta inferior. Así es de que esa situación, ¿a quién le correspondía? Le correspondía a Pablo. Y Pablo, a pesar de que había sido un hombre perseguidor de la iglesia, pero el Señor lo había preparado de antemano, va y lleva el evangelio a esas personas. Por eso cuando leemos en Hebreos, en el capítulo 4, los versículos 12 y 13, dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. No hay nada que nosotros podamos ocultar. No hay cosa que nosotros podamos decir: ya la hice, nadie me vio. Ayer hablábamos con mi hijo y me dice: fíjate que en un evento un niño se había robado una bicicleta.
Y el niño dijo, no, dijo, yo no me la he robado, alguien me la dio. Nosotros siempre buscamos una excusa. Y nosotros no nos podemos esconder porque la situación fue de que no era de que él la llegó a entregar. Otro niño dijo, yo vi quién se la llevó. Así es que si me dan a mí más chance de andar dando vueltas en una bicicleta, digo, yo se las voy a traer. Siempre hay un ojo que nos mira. De todos nos podemos esconder nosotros. De cualquier persona nos podemos esconder. Quizás por la naturaleza de su trabajo, a usted le corresponde viajar, viaja constantemente de aquí para allá en el país, sin hacer ninguna alusión personal, pero suponga que usted un día está allá en Garita Palmera, pero otro día está allá en Punta Remedios, creo que hay otro lugar, está por Usulután, está allá por el Golfo de Fonseca, y usted puede andar en el norte, en Chalatenango, y de repente está en el Sonsonate. Puede estar por todo el país y nadie lo mira allá, nadie se encuentra con usted, no hay ningún conocido. Y usted ese día decide que para que le dé ganas de comer, usted dice, voy a pedir aunque sea una cervecita, porque aquí nadie me ve. Usted se podrá esconder de cualquiera de nosotros o de cualquiera de su pastor, de quien sea, del amigo, pero de Dios no se esconde, aunque se ponga debajo de la mesa y se la tome. O que se la lleven disfrazada, como hacían antes en la fiesta, ¿verdad? Que ahí se la llevaban. Cuando yo estudiaba, tuvimos una cátedra que nos dieron los profesores. Estábamos en bachillerato nosotros y los profesores decían, a las excursiones no se lleva guaro. Entonces, pues sí, nadie llevaba. Pero los profesores lo llevaban en termos. Y entonces, pues sí, y uno cuando anda en esas edades, como que, ay, pues, sí, ¿por qué ellos lo hacen y nosotros no? ¿Se han fijado ustedes? Usted, ya solo a mí me pasó, que ahora yo fui de ese grupo. Y entonces veíamos que el profesor de inglés, después de que se echaba su fresquito, y nosotros decíamos, pues no echa humo, y lo cargan en un termo, ya después andaban bien felices, y con ganas de bañarse, con ganas de cantar, y entonces nosotros en el siguiente, nosotros traemos nuestro termito. Nadie se esconde de nadie, no nos podemos esconder. Usted y yo sabe de que siempre va a haber un ojo que nos va a estar controlando. A mí me decían unos familiares, nosotros tenemos familiares que no se convirtieron, la mamá se convirtió, pero después decidió pasarse para otro lugar, pero es una secta, y allí pues simplemente y sencillamente porque ahí les permiten bailar y tomar. Entonces, cuando habían reuniones, me decía, pero mire, aquí no está el pastor, aquí ¿quién lo va a ver? Me decía, aquí está usted en San Salvador, mire, échese una, mire, báilese con su esposa, no es pecado. La situación no es eso, sino que yo hablaba con una persona, es que muchas veces nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo para que el otro caiga. Quizá por mi madurez o inmadurez alguien pueda tomarlo de otra manera. Pero ¿cómo estamos nosotros delante del Señor? Entonces, por más que me aleje, por más que me vaya, fíjese que el pecado nos llega de manera sutil. El pecado no nos llega como tal, que nos dice que es pecado. Nos llega de manera agradable. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo acepte la insinuación del pecado. No es que seamos santos. Yo en el grupo les digo, miren, nosotros debemos de luchar. En el grupo de hombres que nos reunimos los martes, les decía yo en una de mis exposiciones, les decía, todos nosotros debemos de ir luchando día con día, porque la perfección no la hemos obtenido todavía. Estamos luchando. Todos los días es una lucha constante de que nos vamos a encontrar ante oportunidades que nos van a desviar del rumbo que Dios nos ha establecido. A lo mejor no me va a encontrar a mí en ese lugar, pero quién sabe si alguien que se iba a convertir después lo traen a la iglesia y viene acá y lo vea, usted va a decir, pero que no es el hermano tal,
el que estaba aquella vez allá. Ahí es donde nosotros servimos de piedra de tropiezo para que otro pueda venir. Cuando nos fallamos, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, fíjense que los niños cuando fallan, ellos se esconden, no salen del cuarto, no quieren ni salir a comer. Cuando algo malo han hecho, eso es, con esa forma actúan. Los adultos, cuando fallamos, le fallamos al Señor, dejamos de venir a la iglesia. Algunos a lo mejor dejan de venir por otras cosas, pero algo otros lo que hacen es que ya no se congregan, dejan de ir a la célula. No, dice que la célula no me edifica. No me edifica, ¿por qué? Porque estoy mal y porque me van a señalar el error. Y da la casualidad de que cuando nosotros llegamos a las reuniones, precisamente de lo que están hablando es de la situación que estamos viviendo. Entonces como que decimos, miren, quizás alguien le contó, alguien ya sabía de cuál es mi condición. No, el problema es que el Señor tiene mecanismos de cómo podernos a nosotros introducir de nuevo. Por eso Pablo les decía, Dios es mi testigo. Pero también les dice en la segunda parte del versículo, ustedes, Dios y ustedes me son testigos. Es decir, ellos, los tesalonicenses, sabían del comportamiento que Pablo tenía. Ellos lo conocían al 100%. Por una razón, había vivido con ellos. Y es lo que les estaba diciendo, miren, no son todos, son ciertos judíos. Son ciertos judíos que lo que ven es una amenaza a que les quiten el negocio que hasta ese momento tienen. Muchas veces nos vemos amenazados, ¿verdad? Nos vemos amenazados por la circunstancia que se puede generar a través del cambio que haya en una persona. Su mejor testigo siempre va a ser la persona que haya recibido un favor suyo. ¿Quién va a hablar en mal de usted? Usted le puede decir a alguien, me sos testigo de que mi forma de actuar no es esa. Una vez a mí me vinieron a acusar aquí delante del pastor, y estábamos en la parte de afuera, y me fueron a poner en mal, y yo les dije, venga, vamos a hablar con el pastor y dilucidemos este volado aquí. Porque estaban diciendo que yo había hecho algo, y yo les dije, aquí estoy, Leo, acúseme y pongámosla, yo no he hecho lo que usted dice. Y entonces la persona al final de cuentas lloró, hizo una serie de cuestiones, y después nos dimos cuenta que era otra situación la que tenía. Pero cuando usted no debe, no teme. Porque así le dicen a uno, el que nada debe, nada teme. Nos han dicho los padres, nos lo dicen en la casa. Entonces usted dice, puedo poner a mi mejor testigo, que es fulano de tal. En la vida usted se encontrará siempre con que le van a levantar rumores por cualquier cosa. Usted está a cargo de las finanzas de algo, van a decir que se está robando el dinero. Que se lo comprueben. Porque como dicen que en arca abierta el justo peca, entonces usted dice, pero es que miren, fíjense que él tiene otra forma de vida. Hace años aquí había un hermano que era el tesorero de la iglesia y estaban viendo las finanzas y toda la situación, y me dijo, fíjate que ese año lo habían elegido a él para tesorero, fíjate que iba a comprar un carro, ma. De veras, ¿y cuál va a ser, ma? Yo, no, ya no lo voy a comprar, porque me acaban de elegir de tesorero, van a decir que del dinero de la iglesia he comprado el carro. Porque la gente fácilmente se inventa las cosas. Desde que está en tal cosa y le empiezan a inventar. Entonces, van a hablar de su trabajo, en su trabajo van a hablar de lo que usted hace. Muchas veces van a hablar de la familia. Incluso yo les decía que no debería ser dentro de la iglesia. Se va a hablar acerca de su trabajo. Hay personas que son lindas para levantar rumores. Son buenas para inventar lo que no es. Y dice que muchos de esas personas en la vida son como los ascensores, que o lo suben a uno o lo pueden bajar. Y lo que más quieren ellos no es tener la función de subirlo, sino que siempre de bajarlo. Nunca lo quieren ver a usted bien. Así que no desmayemos cuando alguien venga y levante rumores. Pablo, que estaba trabajando y lo sabían todos,
le levantaron esas, como eran injurias. El único problema era que a Pablo al meterlo a la cárcel no era que solo, Pablito entraba, no, ahí lo castigaron, dije que lo tenían con cadenas, lo golpearon, es decir, sufrió penalidades dentro de la cárcel. No fue una situación agradable. Entonces, hay un dicho popular en nuestro país que decimos nosotros normalmente: a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Yo por eso uso lentes, para que no me los vean. Porque de repente que no, hasta de eso. Hay gente que tiene ojos de color muy bonitos. Bueno, nosotros como aquí es raro que la gente sean ojos verdes, ojos azulitos, ¿verdad? Nos enamoramos, como en mi caso, ¿verdad?, de los ojos de la persona con la que nos casamos. Y me casé con todo el equipo, ¿verdad? Pero la situación es que hay gente que dice: no, si esa es una enfermedad, me dijo. Eso que tenga ojos de colores, que es enfermo. A lo mejor quizás, y los doctores por aquí saben de la situación del ADN, ¿verdad? En el ADN pues hay algunos elementos, ¿verdad?, los famosos, ¿verdad?, genes que son los recesivos y los dominantes. Y cuando se encuentran dos genes que son recesivos, ¡pum!, aparece como, y se fortalece ya con el nuevo ser. Pero eso no es enfermedad, es parte de nuestro ADN. Así que allí va, ¿verdad? Es por eso que usted tiene un hijo con ojos de color y bonito y le chulean los ojos. Porque a lo mejor no le chulean otra cosa, pero ¡ay, qué ojos tan bonitos! ¡Ay, qué bonito! Pero esa es una bendición. Entonces, hermanos, imitemos la manera de cómo los apóstoles se comportaron. A lo mejor a usted le van a decir, ¿verdad?, pero usted trate, ¿verdad?, de ser excelente en todo lo que usted hace. Si usted dentro de la iglesia hace un trabajo para el Señor, lo hace con el respeto que mi pastor me merece, y por años hemos venido trabajando dentro de esta congregación y le somos fiel, y yo le pido al Señor que hasta que el Señor decida que yo me tenga que ir de este lugar, que Él me lleve. Pero no voy a empezar a hablar en contra de mi autoridad, que es el pastor. Y nosotros no trabajamos en beneficio de una persona, trabajamos para el Señor. Y todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hechos, hagámoslo para el Señor, porque a Él servimos. No servimos al pastor. A veces decimos: es que lo que pasa es que el pastor, punto y aparte. ¿Por qué? La lección del martes que dimos en los hombres, la pregunta era algo así, era mero fuerte. Y entonces, pero les decía, y decía por ahí un hermano: es como cuando alguien no ha hecho algo, ¿verdad? Entonces, esa era como una pregunta, esa situación. Pero ¿de qué manera los apóstoles se comportaron? Habían sido golpeados, habían sido encarcelados, a lo mejor, y para colmo, ellos no tenían que haberle hecho eso a Pablo, porque era romano. Y un romano no golpeaba a otro romano, golpeaba a un judío, pero no a un romano. Entonces, por eso cuando supieron de que era a un romano que habían golpeado, no, hombre, miren cómo es, en buen, ¿verdad?, hebreo, la regamos. Ahí sí que la regamos, ¿verdad? Fíjense que a pesar de eso, Pablo, Silas, Timoteo vivieron de una forma tal que querían agradar a Dios. Ellos no anduvieron viendo las cosas que les habían sido contrarias a su modo de ser, sino que siempre trataron de hacer lo mejor. Nosotros debemos de tratar de vivir una vida santa, justa y agradable, porque a eso, ¿verdad?, al Señor le agrada que yo actúe de una forma irreprochable. Fíjese que
cuando el apóstol está hablando de actuar de una manera irreprochable, nos está diciendo, miren, ustedes deben tratar de ser o manifestar una conducta o un comportamiento que los podamos observar. En las escuelas nosotros dicen, ¿cuál es la conducta observable que vamos a tener de un tema? Y tenemos que ver qué es lo que vamos a extraer, por eso es observable. ¿Qué podemos ver en los que nos rodean? Aquellos que dicen ser cristianos, les vemos su vida y vemos que son transparentes y que lo que son aquí también son allá. O solamente aquí y allá no. Nuestra conducta o la manera de actuar no se puede esconder, porque esa va inherente. Nos podemos ir a cualquier lugar del mundo, podemos viajar, podemos ir allá a la China o al Japón. A lo mejor alguno de ustedes alguna vez va a ir, ¿verdad? Tenemos un hermano aquí en la congregación que él de repente iba hasta allá por naturaleza de su trabajo, pero él tenía que ser el mismo en El Salvador como allá en el oriente. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 139:7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si nosotros leemos los versículos del 1 al 10, nos vamos a dar cuenta que el salmista lo que está hablando es de una situación que le puede llegar a cada uno de nosotros. El salmista está hablando de integridad. ¿Cómo soy yo en el lugar donde me toque desempeñarme? Es decir, nadie me puede reprochar algo si actúo de alguna manera, como dice la palabra, santa, justa e irreprochable. Que ninguno pueda decirnos. Ayer hablábamos con el pastor de una situación que a mí me dijeron en la época después de la guerra que hubo aquí en el país. Y yo si masito meto las manos al fuego por una persona, pero no se me ocurrió decir meto las manos. Allá anduviera como el Carlos quemado, porque me hubiera quemado las manos, porque a mí me lo aseguraron y yo también aseguraba de que la persona no, esa no. Muchas veces, siempre hay gente que dijo, yo lo vi, yo me lo encontré. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Miren, hermanos, dice 1 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Siguiente versículo dice que ellos habían sido tratados, Pablo los había tratado como un padre trata a sus propios hijos. ¿Cuántos nos identificamos acá como padres? ¿Y cómo tratamos a nuestros hijos? Queremos que a nuestros hijos nada les suceda. Si algo les duele, si es el primer hijo, todos los días queremos estar donde el pastor. Perdón, donde el doctor. Todos los días queremos ir, corremos, ¿verdad? Medio el cipote lloraba y ya queremos, ¿qué le pasará al niño? ¿Dónde te pongo que no te dé el sol? Dice mi hija, una expresión que ella usa. Y ahí vamos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido un cuidado y Dios así nos trata. Saben también que cada uno de ustedes los hemos tratado como un padre trata a sus propios hijos. Los hemos animado, los hemos consolado, exhortado a llevar una vida digna de Dios que lo llama a su reino y gloria. Como padres nosotros somos responsables de dar eso a nuestros hijos. Los que somos papás, eso es lo que hacemos cuando nuestro hijo llega y nos dice, fíjate que esto y esto me sucedió en el trabajo, esto me sucedió en la escuela. Usted trata de ayudarle a su hijo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Debemos de tratar de ser de esa manera. Un padre griego o un romano tenía que hacer esa labor y de alguna manera quizá ellos no lo habían hecho en ese momento. Y a veces venimos a la iglesia y andamos buscando un consuelo y nosotros aquí lo encontramos a través de lo que el pastor nos predica, a través de lo que una persona nos va a aconsejar dentro de la congregación.
A veces nosotros decimos, el pastor no me ayudó en nada y yo necesitaba un padre espiritual y nunca lo encontré. Déjeme decirle que los mensajes van dirigidos para eso, para poder subsanar algunas cosas que usted y yo venimos cargados. Solo depende de cuál es nuestra condición de nuestra vida y de nuestro corazón. No tenemos nosotros que andar buscando en otro lado un padre espiritual, porque el Padre primero nos envía un mensaje y el que tenemos acá en la iglesia, ese es nuestro Padre espiritual. Así es que usted, ¿qué tiene que hacer? Como padre tiene que consolar, tiene que animar, tiene que exhortar muchas veces. Y Pablo le tocó hacer las veces de un papá. Quizás a veces los hijos necesitan que otra persona les hable, y en este caso Pablo les había hablado de esa forma. Necesitamos tratarnos entonces nosotros dentro de la congregación como esos padres. Consolémonos, platique con sus hijos, sepa cuál es lo que qué le duele, qué es lo que tiene su hijo. Muchas veces nosotros nos jactamos de que tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para nuestros hijos. ¿Cuántas veces platica usted en la semana con sus hijos? Yo le doy lo que necesita. Tiempo no tengo. Déjeme decirle que el mejor tiempo que usted le brinde a su hijo es lo que le va a dar esa certeza de cómo poder decir: mi papá siempre está ahí a la par mía. Porque nosotros somos padres espirituales también, pero somos padres terrenales. Tenemos que hacer la función. Así es que, hermanos, les animamos, y la preocupación de Pablo era esa, de que estas personas que se habían acercado al Señor no fueran a desviarse. Dios nos llama a vivir de una vida. La vida que nosotros vivimos nos ha llamado a que la vivamos de una forma santa, agradable y de manera perfecta, que nosotros vivamos. No nos ha llamado a que nosotros andemos por ahí rebotando de lado en lado. El Señor nos llama. Fíjese que en esta mañana yo quiero decirles que si usted se cuida de vivir su vida de una manera que le agrade al Señor, Dios va a tener el cuidado de usted. El Señor, Él es digno de toda gloria, es digno de toda alabanza. En Gálatas 6 nos da un consejo a todos. Yo les he hablado acerca de que no nos podemos esconder, del Señor no nos podemos esconder. Podemos irnos a cualquier lugar y vamos a decir que estamos lejos de Dios, nos vamos a alejar de Dios, pero no nos vamos a esconder de Él, porque su ojo siempre nos va a alcanzar. Gálatas 6, del 1 al 5, dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Nosotros debemos de restaurar a las personas cuando hayan caído. Dentro de la congregación debemos de ver por aquellas personas. Recuérdese que nosotros venimos al Señor, pero es por su poder que hemos venido. El Señor todo lo sabe, Él todo lo puede, Él conoce las intenciones nuestras. Así es que no seamos parte del ejército. Dicen que uno de los peores ejércitos que hay en el mundo es el ejército cristiano, que cuando encuentra a un soldado herido en batalla porque le llegó el pecado, lo deja allí y lo trata de malmatar. Si todavía no se ha muerto, él lo termina de matar con el rumor, con el chambre, con la envidia. No seamos de los que hundimos a las personas, seamos de los que queremos levantar a las personas. Nosotros hemos sido puestos en una congregación. El Señor tuvo misericordia de nuestras vidas y por Él es que estamos acá. No estamos porque seamos buenos, estamos acá porque el Señor se merece toda la honra,
porque Él es digno de nuestra alabanza. Así es que yo le voy a pedir que se pueda poner en pie, que puedan participar de este momento y decirle al Señor: a lo mejor usted se sienta que no es digno de entrar a la casa, ¿verdad? Pero el Señor le va a decir: yo ya te perdoné. Por lo tanto, solo hijo mío, dame tu corazón. El Señor espera que cada uno de los que acá estamos vengamos delante de su presencia, que vengamos con una actitud donde nosotros, todos los que aquí estamos, somos llamados a animar la vida de las personas. Somos llamados a dejar de lado el comportamiento que les hemos visto para tratar de animarlos. Recuérdese que debemos de vivir de una manera santa, agradable e irreprochable delante del Señor. Al Señor no le agrada